Something special's happening. You start to think it's all but over. Maybe head games on for free, and confidence ain't overbearing, no. Steady hand of control. Let it be what it is. Let it out from inside you. Get it back to your heart. Get back to your heart. Only if you give it back again. Get back to your heart. Will you give it back? Get back to your heart. But only if you give it back again. Get back to your heart. But only if you give it back. UDG Noticias Autlán, con Elia Macías. En resumen, Cancelan transmisión pública de partidos del Mundial en el centro de Autlán por temas de derechos de transmisión. Avanza la regulación de financiamiento para madres solteras. Municipio invertirá casi 1 millón en servicios básicos. Entregan apoyos económicos a familias y negocios afectados por hechos de seguridad en el municipio de El Grullo. Choques sin lesionados ya no son delito en Jalisco. Reparación depende de los acuerdos y seguros. El coloquio fortalece la formación en investigación científica entre estudiantes de salud. Investigador transforma escombros y residuos de tequila en materiales decorativos sustentables. Prevén aumento de hasta 30% en la trata infantil durante el Mundial de Fútbol. El triunfo de México desata la euforia de 40,000 aficionados en el Fan Fest de Guadalajara. Baja ligeramente el costo de la canasta básica, pero sigue por encima de la inflación anual. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya 12 de junio del año 2026. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la jefatura de información, David Mejía, nuestro productor y reportero, Silvestre Canil, reportero en este espacio y además productor, así como también de mis compañeros en los controles operativos, Luis Ángel Hernández Solís, el apoyo de nuestro compañero Imanol Martínez a través de redes sociales, de nuestro compañero Benito Villaseñor en Pauta y Continuidad. Es viernes 12 de junio, han transcurrido 163 días, por transcurrir 202, semana 24 del 2026. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria, y que puede establecer comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp con mensaje de voz o de texto al 317-121-2325. El calendario de los días internacionales el día de hoy nos
comparte que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, un tema del cual ya le hemos estado compartiendo también información con respecto a cómo se encuentran las condiciones, las infancias, sobre todo aquí en nuestro municipio de Autlán. Asimismo, en los días internacionales alternativos se encuentra el Día Internacional del Doblaje. Vamos a comenzar con la información. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos. Comenzamos. Local. El día de ayer cancelaron la transmisión pública de los partidos del Mundial que se tenía previsto compartir en el centro de Autlán por parte del municipio. Esto con respecto a temas de derechos de transmisión. La actividad había sido anunciada como un espacio para que la ciudadanía pues disfrutara de los partidos del Mundial en una pantalla instalada en el Jardín Constitución. Sin embargo, ayer la propia autoridad, el ayuntamiento, informó su cancelación horas antes de su inauguración debido a las restricciones relacionadas con derechos de transmisión, derechos de autor y aspectos jurídicos que podrían derivar en sanciones económicas para el municipio. David Mejía nos tiene la información. El gobierno municipal de Autlán informó la cancelación de la denominada Zona Mundial Autlán 2026, espacio que había sido anunciado semanas atrás para la transmisión pública de los partidos del Mundial en el centro de la ciudad. La decisión fue dada a conocer horas antes de la inauguración del área de convivencia que se tenía prevista en el Jardín Constitución, donde se instalaría una pantalla para que la ciudadanía pudiera seguir los encuentros del torneo. A través de un mensaje dirigido a la población, el presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles, explicó que la suspensión de la actividad obedece a disposiciones relacionadas con derechos de transmisión, derechos de autor y aspectos jurídicos que podrían derivar en sanciones para el municipio. Quiero hacer un anuncio importante para que toda la ciudadanía de Autlán esté enterada. Teníamos presupuestado, teníamos visualizada la realización de un área de convivencia para poder ahí disfrutar los partidos de fútbol en el centro de nuestra ciudad. Por diferentes disposiciones, temas jurídicos, temas de derechos de autor, derechos de transmisión y evitar que una sanción llegue para el municipio de Autlán, vamos a tener que suspender esta actividad. La verdad lo digo con mucha lamentación, porque estábamos emocionados, estábamos entusiasmados para generar un punto de encuentro, de participación de la ciudadanía, de involucrarnos todos en esta actividad, a todas las personas que les guste este tema del Mundial de Fútbol. Y pues quiero avisar a través de las redes sociales que esta situación, esta actividad que se tenía proyectada, la vamos a tener que suspender para evitar cualquier situación de alguna multa, alguna sanción hacia el municipio de Autlán. Asimismo, el alcalde indicó que el gobierno municipal analizará alternativas para determinar si existe la posibilidad de retomar la iniciativa durante próximos encuentros del torneo, siempre que las condiciones legales lo permitan. Vamos a explorar los temas para ver si para próximos partidos lo podemos hacer, pero el día de hoy hago de este anuncio para que todas y todos estén enterados. Quien tenía pensado acercarse al Jardín Constitución a ver el partido junto con nosotros, pues el día de hoy lo vamos a tener que suspender. De todos modos, que el ánimo no decaiga, que la actitud siempre esté al 100, darles las mejores vibras a nuestros jugadores, a nuestra selección. Hay que ponerlo a verde y poder impulsar a que nuestro equipo nacional, con orgullo, México, gane en este partido inaugural. La cancelación generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, luego de que la actividad había sido promovida previamente como parte de las acciones para que la población pudiera seguir el desarrollo del torneo en un espacio público. Por el momento, el ayuntamiento confirmó la cancelación de la transmisión programada para el día de ayer jueves en el Jardín Constitución y pidió comprensión a la ciudadanía ante las restricciones relacionadas con los derechos de transmisión de los encuentros. Para UDG Noticias, David Mejía. Avanza la regulación del fraccionamiento para madres solteras. Esto, el municipio invertirá casi 1 millón en servicios básicos. El Ayuntamiento de La Huerta aprobó iniciar el proceso de regulación
del fraccionamiento destinado a beneficiarias del programa de apoyo a jefas de familia y madres solteras, además de autorizar una inversión cercana al $1,000,000, esto para la construcción de redes de agua potable y de energía eléctrica que permitan pues dotar de servicios básicos a los lotes entregados. Antonio Díaz nos informa. Las beneficiarias del Programa Municipal de Apoyo a Jefas de Familia y Madres Solteras podrían contar próximamente con certeza jurídica sobre los terrenos que les fueron asignados, luego de que el Cabildo de la Huerta autorizó el inicio del proceso administrativo de regularización del fraccionamiento mediante la Comisión Municipal de Regularización. Durante la 29ª sesión ordinaria de Cabildo, señalaron que actualmente el predio continúa siendo propiedad del ayuntamiento, por lo que la aprobación del acuerdo representa el primer paso para que las beneficiarias puedan obtener la documentación que les acredite legalmente como propietarias de sus lotes. El director jurídico del municipio, Carlos Saavedra, explicó que este procedimiento permitirá realizar la regularización a través de los mecanismos establecidos por la ley, con el objetivo de facilitar el acceso a los títulos de propiedad y evitar costos mayores para las familias beneficiadas. Bueno, pues el motivo es pedir la autorización, como lo establece la Ley de Regularización de Predios Urbanos. Una de las formas para poder empezar la regularización de un fraccionamiento es por medio de un acuerdo del Cabildo. Entonces, en este momento, el predio como tal sigue siendo del municipio, sigue siendo del municipio de La Huerta, y necesitamos que ustedes nos autoricen para poder iniciar la regularización y que cada una de las beneficiadas de este sorteo puedan ya tener también certeza jurídica de su lote por medio de la Comur, para que también no salga costoso por otros vías. Como parte del mismo proyecto, el Cabildo también autorizó la ejecución de obras de infraestructura básica en el fraccionamiento. En conjunto, las dos obras representan una inversión cercana a los $988,000. Buenas tardes a todos. Es la construcción de red del agua potable del fraccionamiento que se acaba de gestionar el Bugambiles, por ejemplo, la colonia de Bugambiles. Son alrededor de 240 metros lineales, se van a poner 2 válvulas y todos a cada lote se le va a poner su toma domiciliaria. Y eso es lo que prácticamente sería todo el agua potable. Ajá. Y de la red eléctrica se hizo un convenio con CFE, el cual ellos van a aportar el 30% y el municipio el 70%, el cual es ese monto el que va a aportar, 399,000 aprox, es lo que va a aportar el municipio, y el 30% lo va a aportar CFE, y eso harán la electrificación. Autoridades municipales señalaron que el propósito es que los terrenos puedan entregarse con los servicios indispensables para su futura ocupación, además de brindar a las beneficiarias las condiciones necesarias para consolidar su patrimonio familiar. UDG Noticias, Antonio Díaz. Es momento de hacer nuestra primera pausa, no sin antes seguir destacando esta fecha. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y esto con el objetivo pues de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar negándoles todo derecho a la educación, a tener un desarrollo de su infancia saludable, sana, sin estas obligaciones de trabajo, por supuesto también el derecho a la salud, a una vida plena que permita su desarrollo y su bienestar integral. Por ello es que se hace hincapié en esta fecha que destaca pues que los avances son claros, pero que aún queda mucho por hacer. Y es por ello que se mantiene en la agenda precisamente de los pendientes. Se produce también un hito clave en la temática del trabajo infantil por parte de la UNICEF, que publica informes sobre las estimaciones y las tendencias mundiales en cuanto al trabajo infantil a través de los años. Y definitivamente, bueno, esta ratificación y esta forma pues de realizar acciones en concreto que vayan a apoyar a los padres, sobre todo, que en muchos de los casos es un tema de pobreza en el que se ven inmersos, y por ello es que es uno de los factores efectivamente
que pues son parte de esta problemática social. Es una triste y cruda realidad de muchos países en todo el mundo donde los niños y los jóvenes son obligados a trabajar desde edades muy tempranas. Lamentablemente esta situación pues sí viene ocurriendo durante las décadas sin que los gobiernos hayan encontrado una salida satisfactoria para resolver esta problemática que cada vez pues es más recurrente y alarmante. En el caso de nuestro municipio, bueno, se cuenta con una unidad de atención precisamente, pero sobre todo acciones preventivas que ayudan a que esto pueda pues evitarse. Tenemos más información, son las 9 de la mañana con 18 minutos, vamos a una pausa, regresamos. UDG Noticias Autlán. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Como familia más tranquilos, ya que este apoyo es algo seguro que tenemos. Querer seguir, estudiar y estudiar para querer lograr mis metas. Que eso nos puede ayudar para tanto a nivel académico como algo que necesitamos. Yo la utilizo para fines académicos. Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Mira, es mucho más que una credencial. Con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar para el México que quiero. Somos una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar. Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos. Avanzamos con la información. Entregan apoyos económicos a familias y negocios afectados por hechos de seguridad en el municipio de El Grullo. Más de 100 personas beneficiarias reciben recursos para mitigar las afectaciones económicas registradas tras los acontecimientos de febrero de 2026. David Mejía nos informa. Autoridades municipales del Grullo realizaron la entrega de apoyos económicos dirigidos a familias, comerciantes y emprendedores que resultaron afectados por los hechos en materia de seguridad registrados en la región durante febrero de 2026, situación que impactó a la actividad económica local durante varios días. La entrega se llevó a cabo en el Centro Regional Cultural, donde el presidente municipal Milton Cárdenas informó que la bolsa destinada para este programa supera los 1.68 millones de pesos y fue gestionada ante el gobierno de Jalisco y la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos aquí en el Centro Regional Cultural. Hoy es un día muy importante. Hoy estamos entregando una bolsa económica cercana al 1.700.000 pesos a familias, negocios y personas afectadas por los hechos del 22 de febrero de este año 2026. Esos hechos de seguridad que acontecieron en nuestra región. Hicimos esta gran gestión ante el gobierno del Estado, Secretaría de Economía, y hoy estamos entregando apoyos a más comerciantes, empresarios y pequeños emprendedores que tuvieron algún problema económico, alguna afectación en sus vehículos. Agradecerle a Héctor Sierra, a Nacho Tello por la gestión que se llevó a cabo y a la gente que confía en nosotros. Agradecerle al gobernador Pablo Lemus Navarro por este apoyo, esta bolsa cercana al 1.700.000 pesos que en los próximos días entregaremos a todas estas personas. Aparte, el jefe de gabinete municipal Ignacio Tello destacó que el apoyo busca contribuir a la recuperación económica de los sectores afectados por los sucesos registrados en febrero. No, pues la verdad que es un gran apoyo que nos dan como municipio bajo esos hechos que platicamos hace ratito del día 22 de febrero.
que vinieron a vulnerar un poquito la economía de nuestros comerciantes, de toda la gente emprendedora, y con esto va a ser un apoyo grandísimo para sus negocios y para sus mismas familias. Así que también gracias al gobernador Pablo Lemus por este apoyo y por seguir apoyando al Gullo. Las autoridades señalaron que la distribución de los recursos continuará durante los próximos días entre las personas que resultaron beneficiadas por este programa de apoyo económico gestionado ante el gobierno del estado. Para UDG Noticias, David Mejía. Avanzamos con la información. Los choques sin lesionados ya no son delito en Jalisco. Reparación depende de acuerdos y seguros. Desde el 2022, los accidentes viales que únicamente ocasionan daños materiales dejaron de considerarse delito en Jalisco, por lo que la reparación debe resolverse mediante acuerdos entre los conductores, aseguradoras o los procedimientos civiles. Especialistas advierten que esta medida agiliza la movilidad, pero puede complicar la recuperación de daños cuando el responsable pues no cuenta con un seguro o abandona el lugar del percance, por lo que pues recomiendan documentar los hechos y mantener una póliza vigente. Antonio Díaz nos informa. Los accidentes de tránsito que únicamente provocan daños materiales dejaron de considerarse delito en Jalisco desde una reforma realizada en 2022, por lo que la reparación de los daños debe resolverse mediante acuerdos entre las partes aseguradoras o procedimientos civiles. Así lo explicó el abogado y académico del Centro Universitario de la Costa Sur, Rogelio Palomera Moreno, durante una entrevista en Radio UDG Autlán, donde detalló que la modificación al artículo 259 del Código Penal del Estado establece que los conductores que ocasionen de manera culposa daños exclusivamente patrimoniales derivados de un siniestro vial ya no enfrentan responsabilidad penal. Señaló que la reforma buscó agilizar la circulación vehicular, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, evitando que accidentes menores bloquearan las vialidades durante largos periodos. Sin embargo, advirtió que la medida también ha generado nuevas dificultades para quienes resultan afectados, especialmente cuando el responsable no cuenta con seguro o abandona el lugar del accidente. Esta reforma fue justificada con circunstancias que acontecen principalmente en Guadalajara y en la zona metropolitana. Sabemos que la carga de tráfico en las ciudades, sobre todo Guadalajara, pues es muy cargada. Y cuando surge un evento de tránsito, pues esto ocasiona mucho más conglomeración de vehículos. Y entonces esta reforma fue principalmente tocando este punto, ¿no? De que las vialidades no se vieran tan afectadas al momento en el que ocasiona un accidente de tránsito, pero que como muchas otras reformas o muchas otras determinaciones que hace el gobierno se hacen para la zona metropolitana de Guadalajara. Y se nos olvida que en los municipios no tenemos la misma problemática. En ese caso, creo que afecta directamente a quienes no habitamos en la zona metropolitana de Guadalajara, porque el hecho de despenalizar esta conducta implica que la reparación del daño quede a reserva de una cuestión civil. Y imagínense, siendo objetos de investigación, cuando eran considerados como delitos, es difícil que las personas afectadas accedan a la reparación del daño. Pues imagínense ahorita que no pasa esa situación, dificulta mucho más. Detalló que cuando ocurre un percance sin personas lesionadas, la intervención corresponde a la policía vial o a la autoridad municipal, que debe documentar la posición de los vehículos, recabar evidencias y facilitar que las partes lleguen a un acuerdo. En caso de no existir consenso, los vehículos sin seguro pueden ser asegurados temporalmente mientras se determina la responsabilidad correspondiente. Palomera Moreno destacó la importancia de contar con una póliza de seguro vigente, ya que además de ser una obligación legal para quienes circulan en vehículos motorizados, facilita la reparación de daños y evita procedimientos más largos y costosos. Añadió que la situación cobra especial relevancia ante el creciente número de automóviles y motocicletas que circulan en municipios de la región, donde los siniestros viales son cada vez más frecuentes. Finalmente,
Finalmente, recomendó a la ciudadanía reportar cualquier accidente a la autoridad, documentar los hechos y evitar abandonar el lugar, ya que la falta de identificación del responsable dificulta significativamente la recuperación de los daños ocasionados. UDG Noticias, Antonio Díaz. Avanzamos con la información. Coloquio fortalece formación de investigación científica entre estudiantes de salud. A través de 10 ediciones, el coloquio de proyectos de investigación en nutrición y salud se ha consolidado como un espacio para que estudiantes desarrollen habilidades de investigación, comunicación científica y divulgación del conocimiento, esto mediante la presentación pública de propuestas y de resultados vinculados con problemáticas de salud de la región. Silvestre Canil nos informa. Docentes del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur destacaron la importancia de impulsar la investigación científica entre estudiantes desde las primeras etapas de su formación profesional. Durante el programa Consumo Bienestar, las profesoras Carmen Lidier García Flores e Itza Carmina Salazar Quiñones compartieron los resultados del coloquio de proyectos de investigación en nutrición y salud que recientemente celebró su 10ª edición. El objetivo principal de este evento es la divulgación y la discusión del conocimiento entre alumnos, entre ellos mismos, entre profesores y demás público que nos acompañan en algunas ocasiones, ¿no? Surge de la necesidad de que estos proyectos de investigación que hacen los alumnos no solamente se dejen en papel, no solamente se dejen en una computadora o la idea quede entre ellos mismos en un aula, sino que esas ideas, ese conocimiento salga más allá del aula y que entonces lo socialicemos con otros profesores, con investigadores y que de alguna manera sea esta la actividad pionera o como quien dice un semillero de investigación que podemos empezar a fortalecer aquí en el Departamento de Ciencias de la Salud. Las académicas explicaron que el encuentro permite a las y los estudiantes presentar proyectos, fortalecer habilidades de comunicación y acercarse a la investigación científica desde la licenciatura. En la edición más reciente participaron más de 200 estudiantes con 42 proyectos relacionados con nutrición, salud y cuidado de pacientes. Se planea que para el próximo semestre, que este evento se conjunta con el seminario de investigación del departamento, donde trabajan ahí los profesores, entonces hagamos esto un poquito más extenso. Es decir, que tratemos de que participen más los trabajos de alumnos que ya están por ejemplo, en trámites de tesis, donde ellos o donde ya tengan algún tipo de resultados, entonces poderlos incluir en una categoría que fuera presentación de resultados, aunque sean preliminares, pero ya estamos hablando de otro nivel, que son resultados, no como propuestas. Divulgar lo que se está haciendo en este sentido e involucrar al alumno y esto favorecer, creo que a ambas partes, porque creo que también su crítica al final se está mencionando mucho que la investigación tiene que difundirse, ¿no? Claro. Se debe dar uno a entender a toda la población. Entonces creo que eso es un ejercicio también muy enriquecedor para la plantilla docente. Las docentes señalaron que uno de los retos a futuro es fortalecer la participación de proyectos concluidos y trabajos de tesis para consolidar una cultura científica dentro del centro universitario. Para UDG Noticias, Silvestre Canil. UDG Noticias Autlán, con Elia Macías. Noticias regionales. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Entrevista. En nuestro espacio de entrevista esta mañana nos acompaña la química Jennifer Luna. Ella es química adscrita al Servicio de Transfusión de Sangre del Hospital Regional de Autlán, a quien nos da mucho gusto saludar esta mañana. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Celia. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Contenta de que nos abran este espacio, como siempre,
para difundir esta causa, la donación de sangre voluntaria y altruista. Altruista y promotora de la salud en este tema de donación de sangre, como es como te hemos conocido, y el trabajo que has desarrollado no improvisadamente. Tienes ya buen rato realizando estas acciones de promoción de los donantes. Cuéntanos un poco de cómo ha ido aquí Autlán en ese tema, después de seguir difundiendo la importancia de la donación. Desafortunadamente, Elia, no tenemos la respuesta que esperamos o que esperamos, y no es un problema nada más de nuestra región, es un problema a nivel nacional. La donación voluntaria de sangre es muy poca. De un 100% de donaciones que se realizan a nivel nacional en nuestro país, solamente el 8.5% corresponde a donación voluntaria. El resto es la donación de sangre de reposición o familiar. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de donaciones que vale la pena mencionar. La donación de reposición o familiar es cuando se acude a donar sangre porque se tiene la necesidad latente en ese momento. Un familiar, un amigo, alguien cercano está requiriendo sangre por una emergencia y entonces yo, sí, como cercano a él, me piden la atención y voy y dono sangre. Solo así. Solo así. Y la donación voluntaria es distinta. La donación voluntaria nace de un nivel de conciencia y de comprensión de que la sangre no se fabrica como los medicamentos, que es un recurso vital y que solamente puede ser obtenido a través de la donación. Es un acto de solidaridad. Entonces, en ese momento cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando se tiene la presión por apoyar a alguien y una urgencia, ¿qué es lo que sucede? Omitimos mucha información cuando acudimos a los bancos de sangre. Se nos hacen muchas preguntas, es un filtro muy importante y hay quienes es donde se complica o resulta complejo porque dicen es que son demasiados los requisitos. Puede ser que sí, pero si lo vemos desde el punto de vista que cuando se transfunde sangre, no nada más se transfunden las células, en este caso que son los glóbulos rojos que tienen un papel fundamental en la vida de los seres humanos porque son los que transportan el oxígeno en todo el cuerpo. Entonces, no nada más van a transfundirse células, sino también se transfunde todo el contexto, tanto genético como cotidiano del donador, que es... O de nuestros propios hábitos continuos, exactamente. ¿No? Procesos infecciosos, etcétera. Toda la información y de nuestros hábitos, de las enfermedades que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, también esos anticuerpos se van a transmitir. Entonces, por ello es tan importante ser muy honestos a la hora de que se nos hace esta entrevista para saber si somos aptos o no para ser donadores. Y el donador voluntario no tiene esa presión. El donador voluntario acude porque se sabe una persona sana, porque sabe que no tiene prácticas de riesgo y porque actúa a nivel consciente. Entonces ahí está la gran diferencia. La Organización Mundial de la Salud específicamente nos habla de que este tipo de donación, a través de este tipo de donación se obtiene sangre más segura por esta situación, que se omite, que no hay o no se omite información, y también permite que los bancos de sangre en todo momento cuenten con un stock suficiente de sangre para atender cualquier emergencia. Claro, entonces estas campañas sirven precisamente para motivar a las personas que tengan esa conciencia de decir, bueno, me siento saludable, hoy puede ser un buen día de donar sangre, ¿no? Eso así sería muy importante. ¿Quiénes pueden donar sangre y cuáles son los requisitos básicos para que esto suceda, Jennifer? Todos podemos donar sangre siempre y cuando nos encontremos sanos al momento de acudir a donar. Debemos de tener un rango de edad entre los 18 y los 65 años, pesar más de 50 kilos y, repito, estar sanos al momento de que acudimos a la donación. No gripas, alguna infección, incluso cuando hay un malestar general, dolor de estómago, puede decir uno, pues es pasajero, esto no es complejo, esto no representa más. Pero una vez que llegamos a la donación, nos toman nuestra primera muestra y se hace un estudio que se llama biometría hemática, donde te lee las células y si hay un proceso infeccioso mínimo que vaya iniciando, lo detectamos. Entonces ese ya representa un diferimiento
para que no puedas donar sangre en ese momento. Te pedimos que regreses en 2 semanas generalmente. Y ahí podríamos decir que ya el voluntario o la persona que se acerca a donar sangre, pues también entiende cómo está su situación actual en salud, ¿no? Así es. Eso también es muy importante. ¿Cuánto tiempo puede una persona donar sangre de manera segura? ¿Cada cuánto tiempo? Ok, los hombres pueden donar sangre hasta 4 veces al año, es decir, cada 3 meses, y las mujeres 3 veces al año, cada 4 meses. Sin que represente ningún riesgo para su salud. No, bueno, mitos. Me gustaría que nos hablaras, porque Claro. luego decir, no me voy a debilitar si es que doy sangre constantemente. ¿Qué mitos existen sobre la donación de sangre y qué tan ciertos son estos? Precisamente uno de ellos es el que me voy a debilitar, el que ahora voy a estar incluso anémico, puede ser, ¿no? Por eso es tan importante el proceso inicial, o lo que nosotros llamamos los filtros cuando acude un donador, porque le hacemos estudios previos para determinar si es un candidato apto para donar, porque aquí cuidamos tanto al donante como al receptor. Entonces debe de tener ciertos niveles de hemoglobina, es decir, hemoglobina suficiente para que a la hora de la extracción no represente mayor riesgo. Si nosotros encontramos volúmenes mínimos o abajo de un límite, pues entonces le decimos que no es apto para donar, porque cuidamos esa parte. No se va a debilitar. Recordar que las células sanguíneas de forma natural, por ejemplo, los glóbulos rojos, tienen una vida media de 120 días. Entonces, nuestras células constantemente se están reproduciendo. ¿Sí? Entonces, a la hora de la extracción es un volumen 450 mililitros, representa menos del 10% del volumen total sanguíneo, no va a haber una repercusión y esos eritrocitos se van a reponer en 90 a 120 días. Entonces no hay mayor riesgo. Otro, por ejemplo, los tatuajes, ¿sí? Si yo me realicé un tatuaje, debo esperar solamente 4 meses para poder donar sangre. Eso en nuestro banco de sangre. Hay variabilidad de requisitos en los distintos bancos de sangre. ¿Por qué? Radica en la tecnología que se tiene o que se cuenta para analizar, en este caso, la sangre y determinar si es segura o no. Porque con nosotros es 4 meses, tenemos una tecnología ya, el Centro Estatal, del cual dependemos, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, tiene una tecnología de biología molecular que reduce en gran medida el tiempo en el que se pueden detectar procesos infecciosos o bacterianos. En este caso con nosotros es 4 meses, habrá otros bancos que difieren hasta 12 meses después de que me elaboro un tatuaje. Perfecto. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de donación y qué cuidados debe de tenerse antes y después de ese proceso de donación? Se les pide a los donantes que acudan bien descansados. Eso es importante. Hidratados también. ¿En ayuno? En ayuno. Un ayuno ligero. Pueden comer alguna fruta, algún tecito. Lo que sí evitar total es los lácteos. ¿Sí? Yogur, grasas también. Acuden a donar sangre y es variable el tiempo. Radica en la cantidad de donadores que pueda haber ese día, ¿sí? Y oscila 2-3 horas. Sí es un proceso tardado. 2-3 horas para una persona, para una donación. No que vayas a durar 2 horas donando sangre. La extracción son entre los 5 y 10 minutos. Es un promedio. Eso dura el que tú se te coloque el equipo para que comience la extracción de sangre. Entre 5 y 10 minutos. Pero desde que tú llegas hasta que sales de la unidad, en este caso, o del servicio, es como 2 o 3 horas. Es mucho tiempo y es lo que la comunidad nos externa muchas veces, que pues se pierde bastante tiempo. El tiempo, de verdad que en estos procesos es importante porque se requiere hacer estudios muy minuciosos. Claro. Entonces, de repente encontramos en una situación, lo valoramos, entonces lleva tiempo. ¿En ese momento se hace el estudio para ver si puedes ser donante? Claro. Repito, el primer filtro, un estudio de biometría para determinar cómo están tus células sanguíneas y alcanzamos a ver allí algo. Ciertas células nos determinan si estamos frente a un proceso infeccioso o bacteriano. Entonces, en el momento que se elevan ciertas células o disminuyen también, nosotros ya eso es orientativo para saber si podemos aceptar en ese momento al donador o no. Después viene la entrevista.
La entrevista también es un momento en el que el médico está frente al donador y se le hacen una serie de preguntas sobre sus prácticas de riesgo, hábitos, antecedentes médicos, etcétera, que es importante conocer también, cuidando, repito, tanto al donante como al receptor. ¿Y cuánto es la medida que se extrae de cada uno de las personas? Son 450 mililitros. Representa, repito, menos del 10% del volumen sanguíneo total, que no repercute en la salud del No nos van donador. a quitar toda la sangre. No, claro que no. Claro. Y bueno, ¿a cuántas personas puede ayudar una sola unidad de sangre donada? De manera general, 3 vidas. ¿Por qué? Porque de una extracción de sangre tenemos los concentrados eritrocitarios, que es la sangre como la conocemos, células rojas que van a transportar el oxígeno en todo el cuerpo. Sí. Tenemos el plasma fresco congelado también, y tenemos las plaquetas, muy importantes en pacientes, por ejemplo, oncológicos, o que tienen también algún problema con coagulación, etcétera. Para ello se requiere. Hay también un cuarto hemocomponente que se llaman crioprecipitados, que son específicamente ciertos factores de coagulación para pacientes ya con problemas como hemofilia, etcétera. Entonces, 4 vidas podemos salvar con una sola donación de sangre. Es maravilloso, ¿no? Claro. Es grandioso. Y que sea por propia voluntad, todavía lo es más, ¿no? Así Tiene es. todavía ese plus o esa ganancia de que pues alguien donó por sí mismo, por ser. He escuchado, Jennifer, entre los mitos, ¿verdad? Sí, que hay claro. personas que sí pueden ser donadores porque tienen un tipo de sangre como, no sé cómo expresarlo, pero sí he escuchado que hay pacientes a los que les dicen, oiga, usted tiene estas condiciones de sangre y puede ser donador constante. ¿Esto a qué se debe? Es a la tipificación, o la clasificación de los grupos sanguíneos. De manera general tenemos 4 grupos sanguíneos, que es el A, el B, el AB y el O. Y a su vez el RH, que es positivo o negativo. El grupo O negativo es un grupo muy valioso. Valioso en el sentido que puede ser transfundido a todos los demás grupos. ¿Sí? Puede ser transfundido a grupo A, grupo B, grupo AB, negativo o positivo. Pero los pacientes o las personas que tienen grupo sanguíneo O negativo solamente pueden recibir el O negativo. Y es allí donde viene la complicación, porque es un grupo reducido en la población. En Jalisco oscila el 3% de la población tiene el grupo sanguíneo O negativo. Entonces, cuando más se difícil requiere, de conseguir. así es, ahí empiezan las complicaciones. Entonces, de repente, es por ello que si el paciente es negativo, se le pide que sus donadores sean O negativos. ¿Por qué? Porque es el único que va a poder recibir. No puede recibir otro. Así es. ¿Y cuáles son los tipos de sangre que más se necesitan en los hospitales? ¿Todos? Todos, pero, por ejemplo, mayor cantidad de grupo sanguíneo en nuestra región, O positivo. La mayoría somos O positivo. Después estaría el A positivo, después el B positivo. Y los negativos reducen todavía más, son menos. El RH negativo es menos probable que lo encontremos en la población. Entonces, pero esa sería O, A y B. Oye, Jennifer, pues en este contexto del Día Mundial de los Donadores de Sangre o del donador de sangre, que aquí en nuestro municipio, en nuestra región, ¿qué es lo que, para qué procesos se necesita más o qué factores son los que influyen para que las personas necesiten estas transfusiones o que lleguen a necesitar la sangre? ¿Qué es lo que pasa aquí en nuestra región? Bien. En realidad, Elia, nadie estamos exentos de requerir una donación. Así estemos sanos en este momento, un accidente, por ejemplo, puede hacer que requiramos sangre de forma inmediata y emergente. Desastres naturales, alguna situación de este tipo natural que se salga de nuestro alcance, pues va a haber pacientes que puedan estar dañados, lastimados, accidentes también por la zona en la que vivimos, pues hay muchos accidentes, los motociclistas, por ejemplo, también, ¿no? Con
pues yo le llamo una problemática que vivimos con tantos accidentes de motocicletas. Entonces, traumatismos, golpes severos, incluso ya cosas más complejas donde hay abdomen agudo, además, pues que requieren de una transfusión. Problemas de salud pública, por ejemplo, como los sangrados de tubo digestivo, que se dan generalmente por irritación, en este caso de esófago, etcétera, y son malos hábitos muchas veces, ¿no? Pacientes que consumen grandes cantidades de alcohol, cirróticos, pues también pierden sangre por esa irritación y requieren constantemente de transfusión sanguínea. En obstetricia, también de repente en partos, cesáreas, puede haber alguna hemorragia obstétrica y transfusión sanguínea. Pacientes oncológicos también requieren muchas ocasiones transfusiones de sangre. Entonces, es diversa la población y la cantidad de pacientes que requieren de una transfusión en algún momento de su vida. Jenny, ¿es poco común que las personas acudan voluntariamente? Sí, Elia, desafortunadamente te decía, a nivel nacional esa es la estadística actual. 8.5% de todas las donaciones que se realizan son de manera voluntaria. En Jalisco, 3.5%. Menos. Sí, y es de los estados que más donaciones voluntarias tienen, 3.5%, y en Autlán estamos menos del 1%. Menos del 1% de las donaciones que recibimos aquí son voluntarios y altruistas. Es por ello los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, del Centro Nacional y Estatal de la Transfusión Sanguínea de promover este día. Este día tiene el objetivo de agradecer y reconocer a los donantes voluntarios y motivar a quienes aún no han realizado alguna vez en su vida una donación a que lo realicen, y sobre todo que comprendan las necesidades que tenemos en los hospitales. Es un recurso vital, repito, no se puede fabricar como los medicamentos, la única forma de obtención es a través de la donación, y cuando se requiere una transfusión sanguínea no hay otro medicamento ni otro tratamiento que lo sustituya. Por eso es que se dice que la donación de sangre salva vidas. ¿Será que pudiéramos bloquearnos en el momento en que decimos es que pide que estemos en óptimas condiciones de salud, y tal vez eso sea parte de nuestro o de no acercarnos porque creemos que no estamos en buenas condiciones? ¿Será esto? ¿Qué factores influyen para que no haya tanta participación de los voluntarios? Creo que sí, Elia. Creo que parte de toda esta serie de requisitos pueden ser incluso agobiantes, y hay quien puede decir es que piden demasiadas cosas, y dos, pues también es mucho el tiempo que voy a estar allí. Pero ahí es donde viene la parte de la concienciación, la parte de la comprensión de que este recurso vital no se va a obtener de otra forma más que a través de una donación. Pero ¿qué es lo que sucede? Creo que aquí también viene la parte de la cultura del autocuidado. Promover buenos hábitos de salud. Si nosotros tenemos buenos hábitos de salud, a excepción de una infección gripal, bacteriana, como que todos en algún momento podemos cursar, no habría otra forma de excluirnos o de que en su momento se les diga que no pueden ser donantes. Pero las prácticas de riesgo, pues para nada son buenas, ¿no? Por ejemplo, múltiples parejas sexuales, uso de drogas intravenosas, son conductas no favorables para el bienestar de una persona ni de nuestra comunidad. Bueno, ya nos mencionaste los mitos y en qué debemos tener presente. Por ejemplo, sí, tal vez una persona que dice, yo quisiera donar, pero tengo un tatuaje. Entonces ya quedamos que debe pasar cierto tiempo para que se realizó ese tatuaje, y sí puede ser donante. Sí, después de con nosotros en nuestro banco de sangre son 4 meses. Una práctica de riesgo, después de 4 meses también puedo ser donante, puede suceder, puede pasar, pero 4 meses después yo puedo acudir a donar sangre. La ingesta de alcohol, Jenny, porque de alcohol, podríamos decir, no, es que yo sí soy bebedora social los viernes y pues no puedo donar. A ver, eso cuéntanos, porque posiblemente sea algo que nos detiene. Sí, mira que es un tema, un punto crítico.
Son 48 horas. Ok. 48 horas sin consumir bebidas alcohólicas. Perfecto. Ahí está, para que no se sientan con Sí, esa presión de que no, porque tienen que salir el fin de semana, tal Así vez, es. ¿no? Bueno, pero ya el martes, miércoles estarían Ahí se listos puede. para acudir a Ujú, donar, ¿no? ujú. Pues bueno, ¿cómo promover más esos voluntarios que sabemos que sí existen y las edades que también es importante, ya lo mencionaste? Pero bueno, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, ¿qué mensaje le darías a la población para que se sume a esta causa? Porque es una causa solidaria, voluntaria, de acercarse a donar vida para dar más vida, ¿no? Así es. Pues, donar sangre es un acto solidario, efectivamente, que salva vidas. Así está tipificado. En este mes, en este año, el lema mundial es una gota de humanidad. Donemos sangre, salvemos vidas. Qué lindo, ¿no? O sea, una gota de humanidad. Realmente eso es lo que se requiere. Ser solidarios, ser más humanos, más empáticos y reconocer y comprender que tenemos esta necesidad aquí a nivel mundial. O sea, la sangre no se va a obtener de otra forma. Hay un dato interesante, Elia. Necesitamos migrar de este tipo de donación de reposición a una donación voluntaria. Todo sería distinto, tendríamos sangre más segura y, repito, no se estaría batallando cuando alguien la requiere. Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene algún familiar que está pasando por una situación difícil de sentir la presión de estar buscando donadores de sangre? Es complejo. Porque esto ya, también se sí, podría claro, reducir, ¿cierto? Ahora, tú lo has de ver en tus redes sociales. Tú abres tu Facebook y ¿qué es lo que pasa? Te encuentras al día mínimo una solicitud de apoyo de donantes de sangre. Esto habla de la necesidad que tenemos. Entonces, la invitación es conocer primero, comprender, informarnos y acudir a donar sangre. Perfecto. Jennifer, por último, ¿dónde, cuándo y cómo pueden registrarse las personas interesadas? ¿A dónde se tienen que acercar para donar voluntariamente sangre? Próximamente tenemos nuestra campaña en el Hospital Regional. Va a ser la siguiente semana, del 15 al 19 de junio, desde las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana. Pueden acercarse allí a las instalaciones. No necesitan hacer cita. Vamos a tener un horario más extenso. A la hora que lleguen se les va a recibir. Incluso pueden ir, pedir mayor información, asesorarse, conocer. Creo que es interesante. Creo que lo tenemos que empezar a ver como algo más natural, más, no sé, más sencillo, ¿no? Y si acudimos y vemos, pues podemos darnos cuenta que realmente es una acción muy positiva, una acción muy solidaria y que nos va a dejar una satisfacción muy, muy grande. Claro. De allí, después de esta campaña, cualquier día está abierto para que acudas a donar. De hecho, tenemos allí exclusividad para los donantes voluntarios, donde se les atiende de manera más rápida y más fluida para que puedan desocuparse y les queden ganas de regresar. Para que no desmotive a esa voluntad de hacerlo, ¿no? Así lo es. Así es. Muy bien, Jennifer, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos pues esta invitación a ser donadores de sangre voluntarios, que se celebra, que se promueve cada 14 de junio, precisamente con esta finalidad de fomentar y de motivar a las personas a que se sumen a ser voluntarios. Muchas gracias y mucho éxito en esta próxima campaña. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos más información y nos vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Tenemos la colaboración de Efraín Padilla. UDG Noticias Autlán, con Elia Macías. Noticias regionales. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Opinión. Buen día, Elia y amigos radioescuchas. A propósito de la inteligencia artificial, ¿amenaza laboral o motor de productividad? La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los temas más debatidos en el ámbito económico y empresarial. Mientras algunas voces advierten sobre una posible desaparición masiva de empleos, otras destacan su potencial para incrementar la productividad y fortalecer la competitividad de las organizaciones. La realidad
como suele ocurrir con los grandes cambios tecnológicos, se encuentra en un punto intermedio. La preocupación por la sustitución de los trabajadores no es infundada. Hoy existen sistemas capaces de realizar tareas administrativas, procesar grandes volúmenes de información, atender clientes mediante asistentes virtuales e incluso elaborar reportes y análisis básicos. Esto ha llevado a muchas empresas a replantear sus procesos y reducir actividades que anteriormente requerían una considerable intervención humana. Sin embargo, la historia económica demuestra que la tecnología no suele destruir el empleo de manera permanente, más bien transforma la forma en que trabajamos. La mecanización industrial desplazó ciertos oficios, pero creó otros. La llegada de las computadoras eliminó numerosas tareas manuales, aunque también abrió la puerta a profesiones que décadas atrás eran impensables. La inteligencia artificial parece seguir esa misma ruta. Más que reemplazar completamente a las personas, está automatizando tareas específicas dentro de los puestos de trabajo. Un contador puede utilizar herramientas inteligentes para procesar información financiera en minutos. Un médico puede apoyarse en algoritmos para identificar patrones en estudios clínicos. Un abogado puede revisar cientos de documentos con ayuda de sistemas automatizados. En todos los casos, la tecnología acelera el proceso, pero la decisión final sigue dependiendo del criterio humano. Desde la perspectiva empresarial, los beneficios son evidentes. La automatización permite reducir tiempos, minimizar errores y aprovechar mejor los recursos disponibles. En un entorno económico cada vez más competitivo, estas ventajas pueden marcar la diferencia entre crecer o quedarse rezagado. Las organizaciones que adoptan la IA de manera estratégica tendrán mayores posibilidades de innovar, mejorar sus servicios y responder con rapidez a las necesidades del mercado. No obstante, el desafío principal no es tecnológico, sino humano. La verdadera discusión no debería centrarse en cuántos empleos desaparecerán, sino en cómo preparar a los trabajadores para las nuevas exigencias del mercado laboral. Las habilidades digitales, la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico y la creatividad serán cada vez más valiosos en una economía donde las tareas rutinarias estarán cada vez más automatizadas. Gobiernos, universidades y empresas tienen una responsabilidad compartida en este proceso. La capacitación continua y la actualización profesional serán factores decisivos para que la transformación tecnológica genere oportunidades en lugar de exclusión. La inteligencia artificial no es el fin del trabajo, pero sí el fin de ciertas formas de trabajar. Como ocurrió con otras innovaciones que cambiaron la historia económica, quienes logren adaptarse encontrarán nuevas oportunidades de crecimiento. El reto no consiste en detener el avance tecnológico, sino en asegurar que sus beneficios se traduzcan en mayor productividad, mejores empleos y un desarrollo más incluyente. Porque al final, el verdadero riesgo no es que la inteligencia artificial avance demasiado rápido, sino que las personas y las instituciones no avancen al mismo ritmo. Que tengan un excelente día. Con este fondo musical nos despedimos, deseando que tenga un muy buen fin de semana. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible, nos despedimos de este espacio. Y me despido con esta frase de Albert Einstein. Dice, la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Que tenga muy buen día, muy buen fin de semana. Hasta el lunes. UDG Noticias Autlán.
con Elia Macías.